Compañeros, este es el vídeo correspondiente al día 3 de febrero. Ya veis cómo está el planeta. Y viendo la inmundicia que nos rodea por todos los sitios y cómo nos ponen y cómo nos critican y cómo nos maldicen a los propios ciudadanos, pues me he acordado de una cosa que leí en un libro de Benedicto XVI que se titula Jesús de Nazaret. Y os recomiendo a los que estéis un poco perdidillos por ahí o aburridillos, pues que lo leáis. Os daréis cuenta la cantidad de cosas que cuenta este hombre santo, que ya sabéis que ha sido el último papa de la Iglesia Católica Apostólica, porque los dos siguientes papas son apóstatas y así lo estamos viendo, solo que están llevando al mundo a encontrarse con la parusía de Cristo. Y así está escrito, no solamente en las antiguas escrituras, en las nuevas y en todas las profecías, sobre todo en la de Carabandal, que os he recomendado ya 1000 veces que las veáis, para que os vayáis preparando a lo que viene. Bueno, pues en ese libro tan bonito que os digo de este santo hombre, hay una explicación de lo que es precisamente el buen samaritano. Ya sabéis lo que es el buen samaritano. Bueno, como hay mucha gente joven que me sigue, pues a lo mejor no sabe que iba un señor por un camino de aquellos que se viajaban, pues como las malas carreteras que tenemos ahora, esas ciudades que parece que son demoníacas. Bueno, pues iba un buen hombre, un comerciante por el camino un buen día, le asaltaron los ladrones y aparte de quitarle todo lo que llevara, lo dejaron malherido allí, tirado en una cuneta. Y claro, pasaron por allí dos personajes importantes que por devoción, por función y por creencia los tenían que haber socorrido, como un sacerdote y un levita, y miraron para el otro sitio, no quisieron saber nada, dijo, oh, me va a complicar yo la vida. Bueno, no llevaban móvil, si no habrían sacado un móvil, luego lo habrían puesto en las redes, pues mirad lo que he visto en el camino, un gili aquí medio muerto por no llevar escolta, ¿eh? Pues pasó un samaritano. Los samaritanos eran las personas más odiadas por los judíos, que no quiere decir que no hubiesen sido judíos antes, sino porque un día, para demostrar a los judíos que eran todos unos ineptos, unos imbéciles y que no seguían para nada las escrituras de su Dios, le llenaron el templo de huesos humanos para que se diesen cuenta la devastación que estaban haciendo los judíos con todos los pueblos del entorno. Y a partir de ese día, para los judíos ya fueron una población maldita. Bueno, pues pasó este samaritano, que sí se sintió prójimo de ese prójimo que tenía en el suelo. Es más, tuvo esa sintonía de verse en el otro, porque Jesucristo dice que para que quieras a Dios tienes que querer a tu prójimo como a ti mismo, y quererlo como a ti mismo es verte en la cara, en la piel del otro, no como hacemos cuando vemos a ese pobre que está en la puerta de casa o en la puerta inclusive de la iglesia y ni siquiera ese sacerdote le atiende. Estamos en la profecía del samaritano, ¿os dais cuenta? Ni siquiera ese sacerdote le atiende, ni siquiera ese sacerdote le saca agua, ni le ofrece los servicios, nada, es gente proscrita. Bueno, pues este samaritano, para que no sabéis cómo fue el tema, lo llevó a una pensión, lo metió allí a gastos pagados, pagó a los médicos que fuesen necesarios para que curasen a este hombre hasta que curase, a costa de ese samaritano que ya dejó el dinerito allí, la tarjetita de crédito que decimos ahora, para que atendiesen en todas las necesidades de este prójimo. Y entonces Jesucristo lo que le enseñó a sus apóstoles fue que no por ser iglesia, que no por estar investido de muchas tonterías, se era mejor persona. Porque si tú no sentías la necesidad de esa empatía del otro, de tu hermano, ese cariño de protección y de auxilio, tú no eres un buen cristiano. Vives a costa, lógicamente, de los cristianos. Pues ahí estamos, que el que no ama a Dios con todo su corazón no puede ver nunca de ninguna de las maneras a ese prójimo. Y en España lo hemos visto recientemente en dos accidentes que aún no se sabe por qué han surgido, pero que el demonio se ha vuelto ahí un chupador de energías por todos los sitios, como fue nuestra Dana, a la que aquellos sacerdotes, aquellos levitas que tenían que haber ido rápidamente en auxilio, como fue la UME, como fue los bomberos, como fue toda aquella gente, no fueron. Miraron para otro sitio porque habían recibido las órdenes del Satanás que les gobierna, que le dijo que de qué vais a vosotros si no son vuestros prójimos, si no son vuestros hermanos. En cambio, y aquí viene la buena noticia, el pueblo sí es samaritano.
El pueblo sí ama al pueblo. El pueblo ha ido en los dos casos directamente a salvar a los suyos, porque se ve en ese prójimo. Lo hemos visto en el accidente de Renfe, como un chaval de 16 años que venía de pescar estuvo toda la noche llevando y trayendo heridos desde la estación al pueblo y desde el pueblo a la estación, porque los policías que tenían que haber llegado desde Córdoba recibieron la instrucción y las órdenes del de arriba de que a qué vais si no sois prójimos de ellos, si no sois personas decentes, si sois personas que no sois personas. Y la policía se dio la vuelta y no fueron a atender a aquella gente. Y luego llega un tal rey Felipe VI y le da así las palmitas a la espalda y dice: tú eres el ejemplo de la juventud. ¿Qué ejemplo de qué juventud? ¡Idiota! O sea, ha sido la única persona que ha sido prójima de toda esta, exactamente igual que todos sus compañeros del pueblo, que todos se volcaron, sacaron de su casa todo lo que tenían para atender a esa gente. ¿Dónde estabas tú con las palmaditas a la juventud, muchacho? La juventud estaba allí rompiéndose la espina, mientras que la gente que depende de ti estaban queriendo, no pudiendo, por las órdenes demoníacas de esta gente que tenemos encima. Y voy a poner dos ejemplos de sacerdote levita y lógicamente samaritano. Hubo hace tiempo un huracán importantísimo en Filipinas y pilló a un padre oficiando misa. Ese padre, ese sacerdote, no cortó la misa, terminó hasta el final. Los que se quedaron dentro, que se salvaron, ya decían cómo el viento, cómo el demonio golpeaba las puertas de la iglesia, hasta movía la iglesia. Pero ese sacerdote siguió haciendo su Eucaristía, siguió terminando su misa. Y aquella gente se salvó con ese sacerdote dentro. Como contrapunto, tenemos otro sacerdote que le pilló haciendo lo mismo durante la dana y sin terminar la misa se fueron corriendo a lo alto del campanario a salvarse. Cuando volvió a los 2 días se dio cuenta que estaba el sagrario abierto, todas las hostias benditas estaban ahogadas y se dio cuenta que Jesús se había ahogado y había muerto una vez más por el pueblo. ¿Por qué? Porque esa persona que tenía que haber estado ahí protegiendo y dando su vida por su Dios, salió corriendo. ¿Os dais cuenta? Pero en estos episodios quiero resaltar una vez más siempre la abnegación de esos puestos pequeños de la Guardia Civil que ante cualquier incidencia son los primeros que llegan y son los primeros que socorren. Otra cosa es que luego lleguen sus jefes de arriba, los demonios de Madrid, y digan: quítense, quítense, dedíquense a esto, y dejen que la gente se muera. Pero el primer impulso siempre de esos beneméritos es atender al pueblo. ¿Por qué? Porque lógicamente están ahí para atender al pueblo. Luego, esta es una buena noticia para todos. En el momento que consigamos quitarnos esta lacra social, esta garrapata demoníaca que vemos que nos tiene a todos atrapados, España resurgirá, se salvará a Europa de ese poder maligno que nos viene de los dos extremos de Europa y volveremos a tener una nueva vida. Así que mucho ánimo, compañeros, y no os olvidéis que ese pobre que está ahí debajo de la puerta, mañana podemos ser nosotros. Si nosotros hoy no nos socorremos a nosotros mismos, ¿creéis que estos políticos que están arruinando España, que se están llevando lo bueno de España fuera para disfrutarlo a ellos, van a venir a ayudarnos? Pensar. Pan, compañeros.